Muy buen día a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de los cordones. Vamos a empezar con este diseño de aquí y después continuamos con el otro. Vamos a hacer un estilo de figura tal cual como es este de aquí, pero lo vamos a hacer en la parte del cordón. Creo que muchas veces lo habrán visto en mi trabajo y creo que muy poca gente lo ha podido definir. ¿Por qué? Porque es completamente un poquito, no complicado, simplemente eh, que no se nota. Entonces lo que es esto, se hace la misma secuencia que vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer en esta parte aquí del cuello. Entonces cuando ya tengamos más o menos 2 4 6 7 hilos, 2 4 6 2 4 6 6 6, ok. Se trabaja con par o impar, la cantidad que uno desee, no hay ningún problema en eso. Entonces aquí lo vamos a trabajar de esta manera. Listo, entonces lo que tenemos las secuencias más que todo de esta parte es directamente en la figura, es agarramos primero y segundo hilo, los dos hilos de guía, ok. Tejemos con los siguientes, igual, normal, sobre los dos hilos, ok. El efecto es bastante factible, entonces es ahí donde nosotros ganamos sobre este efecto. Ahora, estos dos dejan ahí normal, agarramos los dos siguientes, otra vez. Entonces es la misma secuencia, pero en paralelo trabajan todos los hilos. Se van dando cuenta. Agarro dos, tejo todos los hilos al mismo tiempo. Pero está haciendo casi este mismo efecto de aquí, del borde. Solamente que no nos percatamos porque pareciera como si estuvieran haciendo una línea normal y común. Pero se nos va cerrando la parte de aquí, de las puntas. Y aquí se va cerrando en la forma. Entonces agarras otra vez dos y otra vez sigues. La cuestión, ¿por qué se, se avanza de esta manera? Si ven la misma figura, quiero hacer la misma figura aquí, porque si pudiera ser de uno normal, ya, pero se va a ver muy fino y no va a tener este mismo efecto que tiene aquí. No se nota. Y aquí la diferencia es que parece que estuviera haciéndose lo mismo. ¿Por qué? Porque si ves aquí tienen los dos nudos, acá también tienen los dos, y lo que aquí los bordes se notan que como si hubiesen entrado los nudos igual. Esa es la diferencia. Entonces, esto ya es consecutivo y al otro lado igual. Entonces, para muchos va a ser como bastante aburrido decir, ya, pero estás tomando solamente dos guías. Sí, pero el truco está en el reemplazo del final. Todos los hilos tejen. Entonces no es simplemente el hecho de tomar dos hilos de guía, es el hecho de continuar con la figura hasta el final. Entonces estamos tomando la misma secuencia de esta figura que está en el borde para hacer el dibujo. Esa es la diferencia. Entonces así nosotros mantenemos nuestra figura y mantenemos nuestra secuencia hasta el final. Esto ya sería repetitivo y vamos dando el largo que nosotros querramos hasta donde querramos. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Qué tan largo tienen sus hilos y qué tan largo lo quieren hacer. Y si siguen avanzando así, esto se va a ir formando. Pareciera que se va echando para allá, no, pero se va a ir formando así medio inclinado hacia adelante, solo. ¿Por qué? Porque el mismo hilo que va jalando va empujando. Esa es la diferencia. Ok, entonces continuar con esto hasta el momento que ustedes deseen, el largo que ustedes deseen.
y así van trabajando en orden. Y listo, ese es el primer, lo más importante y lo primordial. Listo, esto ya depende de ustedes que tan largo lo quieren hacer. Y cuando ya lo tengan ya claro, esto, si se ven, se dan cuenta, es lo mismo al mismo tiempo. Entonces hemos hecho el mismo patrón para el mismo patrón, nada más. Listo, siguiente. Ahora esto, este diseño ya lo he manejado ya, está en la descripción de los vídeos, lo voy a poner también. Y bueno, cerré todos los pétalos como serían, o todas las puntas, todos los extremos, lo que cada uno desee llamarlo. Entonces lo cerré. Y en la punta de los dos que están casi en el centro, puse dos bolas que le entran 3 hilos. Y esto aquí todos ya no puse nada, simplemente los dejé. Entonces, de aquí para arriba yo quiero hacer el cordón, pero no quiero hacer un cordón común y cualquiera. Quiero hacer un cordón muy bonito y especial. ¿En qué parte especial? En que vamos a hacerle que sobresalgan los cruces que más o menos tiene esto. Entonces eso es lo que yo quiero hacer ahora el cordón. Entonces voy a enseñarles a hacer una forma de inicio muy diferente a lo que es lo convencional que se ve. Entonces ahí me viene un truco más para ustedes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a sacar 2 hilos. Vamos a sacar 3 hilos más o menos de 2 metros. Sí, 2 metros cada hilo porque no sé cuánta distancia me va a tomar. Y tampoco quiero que me quede corto los hilos porque no me gusta cuando me quedan cortos. Listo. Aquí entonces igual que quiero poner no pongo ni una bolita, no pongo nada, quiero hacerlo directamente como es. Ok, lo que sí voy a necesitar es un retazo de hilo para poder hacer la secuencia porque si no, no se puede. Okay, miren aquí 3 hilos, ok. Vamos a acomodar bien esto. Ok, 3 hilos. Agarro 2 de guía. Ok. Dejo para el lado que yo quiero. 1 y 2. Lo he puesto en el centro, ok. Sobre estos dos que están guías, voy a agarrar un hilo aparte. Ok, sobre este hilo que es guía, meto este hilo aquí, así. Sobre los dos hilos que son guías, le he puesto el hilo así, nada más. Ahora lo tengo ahí, ok. Miren, lo tengo ahí. Ahora este aquí teje sobre estos dos, así, doblando sobre esos dos hilos guías hacia adentro, así, ok. Espero que lo hayan podido ver bien.
Entonces el truco para empezar. Ahora sigo. Ahora cruzo de izquierda a derecha, derecha a izquierda sin cerrar. Izquierda, derecha, izquierda. Ahora cruzo derecha, izquierda, las guías. Este truco ya lo conocen ustedes. Listo, ya está. Y lo hago una vez más. Ahora, aquí, hago esto. Dentro, fuera, tejo 6 veces. Dentro, fuera y una vez más hacia adentro. Listo, ahí. Al otro lado. Listo, ahí está. Ahora simplemente agarro este hilo de aquí, jalo y saco de ahí. Ahora esto que está abierto, simplemente agarro los hilos de los costados, los cierro y el otro lado igual, uno por uno. Listo, ya está. Ahora aquí le pongo una bolita. Quiero poner una bolita ahí número 8. Ahora pongo la bolita. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, sí. Aquí me da exacto, me queda... Sí, me da perfecto. Ok. Ahora sí, cruzo derecha, izquierda. Estoy poniendo la misma bolita, el mismo color negro, para que haga el conjunto de los otros dos que he puesto. Entonces aquí cierro, cierro, cierro y me quedan así. Listo, ya está. Ahora continúo tejiendo, tejo un pedazo más, vamos a ponerlo así. Tejo unas 1, 2, 3, 4 igual al otro lado. 1, 2, 3, 4, listo. Ahora lo que necesito es medir esta distancia de aquí a aquí y me la da exacta. Ahí está, me da perfecta, como yo quería. Me da la distancia que yo deseaba. Entonces ahí voy a trabajar ahora mismo, uno a cada lado, y ya la tengo ya para poder empezar mi figura. Entonces empezamos. Listo. Ahora entonces esto entra ahí, esto va a entrar aquí, entonces va a ser así. Este con este teje aquí. Ahí. Este teje el primer nudo y el siguiente, que es el hilo más corto, lo saco ahí. Ok. Y este teje con este y hace el largo que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. El otro lado ahora igual. Saco este con este
Tejo ahí, directo. Primero, y meto el otro como guía dentro. Y aquí tejo igual a la distancia que yo quiero, 8. Listo. Ahí. Aquí estos los junto y hago la secuencia como si estuviera saliendo. Ahí ya tengo una figura bien bonita para poder ya empezar. Igual agarro estos dos de guía y tejo dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Listo. Aquí ya lo tenemos ya. Listo ahí. Ahora el otro lado igual. Agarro mis dos de guía y eso teje igual, de la misma forma. Entonces esto quiero juntarlos para que cierre la figura. Y aquí ya tenemos la secuencia. Listo, ahora aquí lo que hacemos es completamente cruza izquierda derecha y por otro lado igual, lo contrario, sin cerrar, y se juntan de la misma forma, nudo cruzado y listo. Ahí ya juntamos una vez y una vez más lo hacemos. Listo, ya lo tenemos todo bien hecho. Ya todo bien hecho, todo bien cerrado, y ahora juntamos estos con estos y vamos así. Entonces tenemos que tejer este largo, lo más largo que podamos, porque ahí ya se junta nuestra secuencia y sale nuestra figura. Estamos siguiendo, tratando de seguir el mismo patrón, pero como dibujo de figura más que todo. Y esto lo hacemos a largo que cada uno ya quiera. Eso ya se los dejo a ustedes, porque si me dicen a mí, pero no me alcanza el hilo, eso depende de su hilo, más que todo. Si lo quieren hacer cortito, de aquí hasta aquí, y juntar ya, depende. Si lo quieren hacer así largo, depende. Eso ya depende mucho de su hilo de ustedes, no de mí. Entonces eso ya es lo más práctico que se puede hacer. Listo. Aquí ya van viendo cómo se ha hecho toda la figura y la secuencia. Queda muy bonito e interesante, y al mismo tiempo también es atractivo para la gente que a veces buscan algo diferente cuando quieren comprar. Te dicen, quiero que sea algo único. Aquí ya tienes una alternativa más para poder enseñarle y dárselos. Entonces, con esto ustedes pueden hacer muchas cosas. Listo. Aquí yo he hecho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Listo. Y el otro lado también tiene que tener la misma cantidad, más o menos 18.
La idea es repetir solamente fuera, adentro, fuera, adentro. Listo. Ahí ya tenemos ya la secuencia como ustedes lo ven. Y aquí ya podemos trabajar directamente para hacer la parte más fina y más delgada y unir y ya darle el acabado. Vamos a cerrar este lado para darle el acabado y así ya seguimos con todo esto. Listo, vamos a juntar ahí. La distancia ustedes lo miden, qué tan abierto quiere que sea la parte del cuello, qué tan cerrado que sea así en B o que sea así con una forma que ustedes le quieran dar. Eso depende ya de ustedes. Yo lo único que hago es más o menos es guiarles el patrón. Ok, y aquí junto, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Junto, uno, una vez y una vez más. Listo, cerrado. Y aquí junto todos los hilos, agarro el hilo más largo. ¿Por qué? Porque tiene que ser más largo, porque me va a ayudar a hacer hasta el final todo el tejido fuera adentro, juntando todos los hilos. Y de ahí ya, esto también lo tejo a la distancia que yo quiero. Eso ya depende de ustedes. Y después ya sigue solamente la trenza y eso también ya ustedes lo hacen a su manera. Entonces ya tienen aquí un patrón más de cómo poder hacer una figura para un cordón. Si quieren también pueden poner bolitas aquí cuando se están cruzando, una pequeña, una grande, una pequeña, una chiquita, y así también lo pueden hacer. Queda interesante, eso depende de ustedes. Como siempre digo, las ideas sobran, lo que falta es tiempo para hacerlas. Y ahí ya tienen más o menos un patrón más para poder hacer su figura. Y les quedaría el collar de esta manera. Entonces hoy depende de ustedes, vamos a hacerlo esto más. Ahí depende de ustedes y ya simplemente eso se los dejo para que lo trabajen ustedes como deseen. Muchas gracias. Si me pueden ayudar a compartir los videos, los agradecería. Y también les ofrezco suscribirse a YouTube como miembros, donde van a tener otras ventajas con diferentes videos. Muchas gracias. Hasta la próxima.